o para poner como un subrayarlo, sino que cuando lo vivimos y lo creemos, experimentamos la realidad de estas palabras que Dios nos da para que las creamos y las vivamos. En 2 Corintios 9:6 dice, recuerda lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no deben dar de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Es decir, Dios no le interesa lo que hacemos solamente, sino cómo lo hacemos. Entonces ahí se cierra el círculo, y cuando vos das lo que sea, das una ofrenda, das un recurso, das ante una necesidad, y lo haces con alegría, eso realmente produce también alegría en el corazón de Dios. Después dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Después de esa promesa, cuando vos das con alegría, cuando vos no das de mala gana, de ahí viene la promesa y dice, Dios proveerá generosamente todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Habrá bastante de sobra. Vos sabés que cuando vos administrás buscando cumplir la palabra y que la palabra se haga carne en vos, se haga vida en vos, siempre sobra. Yo te puedo dar fe que si vos creés a la palabra y vos vivís la palabra y por supuesto amando a Dios, el hacedor de la palabra, siempre va a sobrar. Y lo dijimos el domingo, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Se acuerdan qué pasó al final? Y sobraron 12 cestas cuando los discípulos juntaron. En Dios, en la administración, siempre sobra. Nosotros estamos alimentando en la gracia de Dios en manos extendidas. Siempre sobra. Y entregamos más de 1000 viandas por semana y siempre sobra. Siempre sobra. Pero no porque la hacemos de más. No, porque Dios multiplica. Dios multiplica. Entonces se pueden dar viandas más abundantes, se puede dar a más personas, podemos dar viandas bien rebosantes, porque siempre sobra. Son principios. Pero casualidad, bueno, quédate con tu mente natural, yo no tengo problema. Yo no voy a discutir con la mente natural. Yo creo a Dios y a su bendita palabra. Y después hablamos, cuando dijimos también de la viuda de Sarepta. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito hoy de la viuda de Sarepta. Y ya quiero meterme ya, no en el repaso, sino en la palabra de hoy. Hay un salmo, el Salmo 92, 12, me encanta este salmo. Dice así la palabra, pero los justos florecerán como las palmeras. Qué lindo, ¿no? Florecer. Mi esposa que le encanta el jardín, nosotros tenemos una palmera grande, enorme, siempre da frutos, los frutos abundantes. Y dice, los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como cedros del Líbano. Los justos por la fe vivirán, los justos por la fe administrarán. Es decir, los justos son aquellos que están plantados bien en la palabra de Dios, están plantados bien en la iglesia, están plantados bien en los principios escriturales, están plantados y porque están plantados crecen y florecen. Lo lindo del florecer es que después de la flor viene el fruto. Entonces, flor es igual a fruto, siempre. Me acuerdo, vos fíjate en la primavera cuando los ciruelos o los limoneros empiezan a dar esas flores preciosas, un perfume. Después de la flor, ¿qué viene? El fruto. Es decir, primero se hermosea, se siente ese lindo aroma. Qué lindo cuando un cristiano huele bien, ¿no? Huele bien no solo de perfume, sino que huele bien porque su vida es ordenada, su vida es agradable. Y no solamente lo vemos bien, sino que después vemos los frutos que puede dar de una vida floreciente. Entonces dice,
Dice, los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Ustedes saben que los cedros son árboles muy robustos, que crecen muy alto y que tienen raíces bien profundas, están bien plantados. Dice, trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso a la vejez, mirá qué linda la promesa de Dios siempre incluye a nuestros abuelos, siempre incluye a nuestros ancianos. El mundo a los ancianos los deja de lado, el mundo a los ancianos los ningunea, pero en Dios la honra a nuestros ancianos, la honra a nuestros padres, siempre está a flor de labio de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios siempre tiene un espacio especial para ellos. Por eso nosotros también, y dice, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Nosotros tenemos nuestros ancianos, como la pastora Margarita, tenemos a Esteban, a Angélica, ellos siempre están reverdeciendo, siempre están allí llenos de vitalidad. Y bueno, a veces tiene unos achaques, pero yo creo que más de mimoso, que nosotros le llamemos, le hagamos unos mimos, que lo que realmente sucede, ¿no? Así que realmente los bendecimos en el nombre de Jesús. Y dice, declararán, el Señor es justo, Él es el justo de los justos, es mi roca, y dice una expresión linda, no existe mal alguno en Él, no hay maldad en Él. Es como que toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Me pasó algo malo, Dios me castigó. No, en Él no hay maldad. Generalmente cuando hay correcciones fuertes en nuestra vida es porque nosotros desobedecimos a Dios, y porque desobedecimos a Dios tuvimos obviamente la situación que no fue agradable. Pero en Dios no hay mal alguno, lo dice la palabra. Así que no estemos pensando, Dios me castigó, Dios aquello. Y si Dios castiga es para corregirnos, para llevarnos siempre a más, ¿no? Después el Salmo 1, también hablando la similitud de un justo, que es como una palmera que florece, un justo que administra bien, florece, que administra bien su salud, que administra bien su tiempo, que administra bien sus recursos económicos, que administra bien también los bienes, siempre va a florecer. Y como dijimos, siempre va a sobrar. Y mira lo que dice el Salmo 1, que lindo, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Siempre el fruto aparece, El cristiano es inevitable no poder dar frutos. Si vos estás bien en Dios, lo que tocas prospera. Lo dice la palabra. Y dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Todo lo que emprenden prospera. ¿Por qué? Porque siempre lo que prospera es lo que Dios quiere para ellos. Se mueven o buscamos movernos en la voluntad de Dios. Siempre buscamos consejo. Antes de iniciar algo buscamos consejo. Antes de iniciar un noviazgo buscamos consejo. Antes de iniciar un proyecto buscamos consejos, y consejos que vengan de la palabra de Dios. Y si no nos habla Dios personalmente, somos humildes para acercarnos a aquellos que se adelantan a nosotros en la vida cristiana y le buscamos consejos. Buscar consejos es una señal de humildad. Es una señal de que vos estás buscando ser enseñado. Querés buscar siempre ser orientado. Tal vez es más lento el proceso, pero te puedo asegurar que es más seguro y se cumple la palabra. Lo que hagas va a prosperar. Y después en el verso 6 dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos, siempre los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Nosotros creo que mucho de lo que conocemos al Señor
de grande, hemos vivido mucho tiempo en el mundo y yo sé lo que es vivir en la senda de la destrucción. Yo creo que muchos de ustedes también, cuando no caminamos en Dios, cuando no éramos justificados por la fe, por nuestro Señor Jesucristo, vivimos en sendas de destrucción. Y muchos de nosotros llegamos muy destruidos a la iglesia, llegamos muy destruidos a la fe en Cristo, pero después pudimos ver la fidelidad, cómo Él nos sacó de ese lugar de tinieblas y nos trasplantó, hablando de como árboles, nos trasplantó al reino de su amado Hijo Jesucristo, el reino de la luz. Vivíamos en tinieblas y nos establecimos en luz. Entonces, yo a veces veo que también los cristianos, como fuimos tan enseñados en el mundo, mal enseñados en el mundo, vivimos la vida cristiana con conceptos del mundo. Y esa mezcla produce mucho atraso para la prosperidad en Dios. Porque si hay algo que tenemos que hacer cuando llegamos a Dios es desaprender muchas cosas que aprendimos en el mundo, que ya las tenemos incorporado, las tenemos que desaprender, las tenemos que renunciar, las tenemos que ningunear, de una forma joven de hablar, y empezar a adoptar pensamientos y principios del reino. ¿Sí? Ahora vamos a ir a este pasaje que está precisamente, que es un poquito el pasaje central. Una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos y que más choca a la mente natural en el proceso que vamos transformando nuestra mente en espiritual es el tema de las ofrendas y de los diezmos. Yo lo hablé aquella vez, hablé de un cliente que tenía, que leyó todo un libro que yo le había prestado y le encantó hasta que llegó a la parte de cómo manejar los recursos económicos. Entonces, allí hay como un tropiezo y es como que está todo bien, pero esa parte no me la toques. Yo me acuerdo hace muchos años, teníamos un pastor que siempre nos venía a visitar de otras congregaciones de Ríos de Vida y él decía, una iglesia se mide su robustez espiritual no solamente por lo que se ora, no solamente por lo que se predica, no solamente por el servicio, sino que una de las cosas que mide la robustez espiritual, el crecimiento espiritual de una congregación, es la cantidad de hermanos que son fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. Ahí es como que es el primer punto. Todo lo que hagas después viene en un proceso de orden. Es como que eso habla de madurez. Porque si hay algo con el cual tropieza el hombre, es el tema del dinero. Fíjate qué fuerte que es el tema del dinero, que dice la palabra de Dios, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando vos administrás el dinero desde una posición sana, quiere decir amando a Dios y administrando el dinero, vos estás en un principio de bendición. Pero cuando el dinero se transforma en un ídolo, entonces todo lo que haces vos lo haces por dinero, es ahí donde vos amás al dinero, y siempre que ames al dinero caes en un principio que a Dios le desagrada mucho, que es la idolatría. El amor al dinero es tan fuerte idolátricamente como ir a prenderle una vela a Gauchito Gil, o ir a meterte a un templo umbanda y danzar en un pacto de lo que ellos hacen. En los términos espirituales, para Dios es lo mismo. Pastor, ¿cómo dice eso? Es así. Dice la Biblia que el amor al dinero es idolatría. Entonces, cuidado con los pastores que ministran por amor al dinero, entonces quieren tener más personas en la iglesia para que haya más diezmo. No. Nosotros buscamos la salvación de las almas, enseñamos los conceptos escriturales. Dios nos da para administrar recursos y esos recursos se tienen que ver. Por eso la iglesia de Plátanos, y yo no lo digo desde mí, sino que lo digo de lo que me
me enseñaron mis pastores. Yo soy discípulo de mis pastores. Mis pastores siempre nos enseñaron principios bíblicos y por eso una iglesia que no llega a 200 miembros, hemos podido comprar terreno, hemos podido edificar, tenemos comedor para más de 1000 personas por semana, tenemos panadería, tenemos ropero comunitario, pagamos un alquiler de una casa, tenemos abundancia. Abundancia. Y aún en este tiempo donde está todo tan duro, nosotros ya fuimos con mi señora, ya estamos cerrando tema de compra para seguir edificando 36 y Mitre, para acopiar mercadería. Entonces, lo estamos hablando desde la experiencia, no lo estamos hablando desde lo teórico, sino que es la teoría llevada a la práctica. Entonces, cuando yo te estoy hablando de esto, vos podés mirarme y decir, otra vez, mangazo, siempre digo esto, ¿no? Bueno, si no decís, y si dejo de pensar así y empiezo a mirar a alguien que está hablando que lleva fruto por lo que está viéndose en la congregación, ¿por qué no pensás de esa manera y te animás a creerle a Dios? Porque en definitiva yo lo que hago es predicar la palabra y lo que muestro es mi fe por las obras. Entonces, en la congregación se tiñe de las obras que están basadas en la fe del Hijo de Dios. Por eso estas palabras, yo te digo, si vos te generan dudas, no la escuches. No la escuches más, saltá, mirate de otra cosa, porque viene luz de esta palabra. Son principios. Entonces, una cosa es si vos, en la ignorancia, desobedeces. Bueno, bien. Pero si vos te están predicando, y vos desobedeces, entonces como que estás en un pantano y te vas en... Entonces, escucha, cree y obedece. Y vas a ver, después me contás. Porque no es para mí, es para la gloria y para Dios. Mirá lo que dice la palabra de Dios, un versículo muy conocido que está en Malaquías, capítulo 3, verso 7, dice la palabra de Dios: desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos, dice Dios, se lo dice a su pueblo, el pueblo de Israel, y los han desobedecido. Despreciado, desobedecido. Una palabra, los escucho, no me interesa, y como no me interesa, lo desobedezco. Pero voy a la iglesia porque me gusta, porque forma parte del pueblo de Dios. Pero dice, ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando no nos fuimos? Y esta pregunta tiene respuesta. ¿Cómo yo puedo volver a un lugar cuando nunca me fui? Cuando estás en el lugar y no obedeces a lo que se te dice en ese lugar. Entonces estás, pero te fuiste. Porque estás, pero no haces lo mismo que hacen los otros que están. Entonces no estás. Es interesante eso, ¿estás o no estás? Fíjate que cuando Adán desobedece a Dios en el huerto del Edén, y Dios viene al huerto, y Adán se había escondido con su mujer, con Eva, lo primero que pregunta Dios es, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y Adán estaba, pero estaba escondido. Cuando nosotros desobedecemos, nos escondemos, como Adán. Adán desobedeció y se escondió. Entonces, vivir la vida cristiana en luz, abriéndonos, es vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor. Entonces dice, nunca nos fuimos. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, dice el Señor. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. En otra versión dice, pruébenme, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos
porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mirá, en el día de hoy llevé los diezmos de los diezmos de la iglesia de Plátanos. ¿A quién? A nuestra iglesia madre. Y esta palabra la veo. Dice la palabra de Dios que Él abre la ventana de los cielos. Y dice que no vamos a tener un lugar para poner las cosas. Hoy mismo que llevé esos diezmos de diezmos, llegó una ofrenda tan grande a la iglesia, de comida, de ropa, que prácticamente la estantería está repleta. ¿Es casualidad eso? No es casualidad. Porque en Dios no hay casualidades, en Dios hay causalidad. La casualidad es, mira, no hice nada y está. Y la causalidad es, obedezco la palabra y la causa es la bendición. Otra cosa dice, y entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite. En este momento, cuanto más damos, más estamos recibiendo. Cuanto más obedecemos la palabra, más estamos en principios de bendición. Por eso en este tiempo de escasez que ya estamos viviendo y que se viene aún más, movete en principios escriturales y vas a ver que la mano de Dios nunca se va a apartar de tu vida. Por supuesto, dando generosamente, dando con alegría, no des por conveniencia. Va a haber una parte 3 de este versículo. Ananí y Zafira fue alguien que nos dio por conveniencia y terminaron mal. Como conocemos la escritura, un día podemos predicar de eso también. Demos de corazón, como le agrada a Dios, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir ahora, ¿sí?, ya a la parte central de la palabra, que es en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Es algo interesante porque este pasaje, cuando el Señor Jesús habló, cuando comienza su ministerio, que habla de Isaías 61, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, después hace una alusión y habla también de la viuda de Sarepta, y toma este pasaje el Señor, la nombra, no describe lo que sucede, pero la nombra. Yo no voy a leer, están en una época de hambruna, es una época de mucha escasez. No había una pandemia como ahora, pero sí había una hambruna tremenda. Y dice la palabra de Dios, habla del profeta Elías. Elías estaba allí, estaba también él padeciendo las consecuencias. Por supuesto, Dios lo había provisto ya en el capítulo 17. Dios le había dado una palabra que fuera a un lugar específico. Ahí iba a ser alimentado sobrenaturalmente por cuervos. Los cuervos le llevaban pan y carne. Y él sobrenaturalmente comió al lado de un arroyo. Después, debido a la gran sequía que hubo, ese arroyo se secó y Dios lo envía a un lugar, a Sarepta, para que una viuda lo alimente. Ustedes saben que la viuda es símbolo de desamparo. En la antigüedad, una mujer viuda estaba literalmente destinada a la pobreza, porque su proveedor, que era su esposo, obviamente ya no estaba, ella tenía que dedicarse a su casa, a sus hijos, y por ende no era bien visto que una mujer trabajara para generar recursos. Entonces literalmente estaban condenados a la miseria y a la pobreza. Sin embargo, Dios, como Dios es Dios de lo sobrenatural, le dice, anda a tal lugar, a Elías, a su siervo, y yo te voy a proveer a través de una viuda, ¿no? Tremendo esto, ¿no? Qué contradicción. En Dios parecen muchas cosas contradicciones, porque Dios siempre nos desafía y nos quiere desbaratar nuestra mente natural. Lo que es racional para nosotros, para Dios muchas veces se transforma en un obstáculo para que nosotros podamos avanzar en la vida cristiana, en la fe, tomar esos desafíos que Dios quiere que tomemos. Y para eso tenemos que luchar contra nuestra propia mente. Entonces dice aquí en el verso 8, luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. Elías se dirigió a Sarepta
y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios. Fíjense que ella no era cristiana, no era del pueblo de Israel, porque dice: le juro por el Señor su Dios, no por mi Dios, su Dios. Una mujer inconversa. Entonces le dice: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Era tan el desastre económico que había en ese lugar, la hambruna, que ella decía: la última comida voy a comer, después mi hijo y yo moriremos. Así estaban las cosas. Así, entonces me imagino, si Elías pensaría, un siervo de Dios, un hijo de Dios, pensaría con la mente natural y decir: Dios, te equivocaste. ¿Cómo que me vas a dar que a pedir ayuda a una persona que no tiene? Para ella se está por morir, ya van a comer lo último y yo encima le voy a comer lo último que tienen. Dios no dijo así. Elías se movía por la palabra. Era un profeta. Son aquellos que buscan bajar palabra de Dios. Si hay un lugar donde se baja palabra de Dios, es en la iglesia. En la iglesia es una voz profética. En esta noche hay una voz profética que está bajando de este lugar. Es una voz que cuando habla Dios y vos lo obedeces, te sigue la bendición. Dice la palabra. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Qué hermoso cuando en medio de una circunstancia tan adversa viene esa frase, que es la frase más preciosa que se puede escuchar hoy en esta pandemia. Esta pandemia todo fue armado para el miedo. La gente no sale por miedo, la gente no va a comprar por miedo, la gente no va a los médicos, no hace tratamiento. Hoy escuchaba un médico en la radio: han caído los tratamientos oncológicos. No es que la gente ya se curó de cáncer, no, es que la gente tiene tanto miedo que prefiere morirse de cáncer antes que le agarre el virus. Una cosa de loco. Entonces, el miedo es lo que está coronando hoy toda esta situación. Pero cuando escuchás la palabra de Dios que te dice: no tengas miedo, me hace acordar a los no temas del Señor Jesús. Montones de no temas. Cuando estaban en la barca, no temas. Cuando estaban ahí en el monte de la transfiguración, no temas. Cuando están en situaciones difíciles, no temas. El Señor te dice: no temas. Solamente créele a Dios, cree a su palabra. Y dice ahí: no tengan miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Y sigue: pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Allí está el profeta, el cual Dios había enviado a esa viuda. Allí está la viuda preparando su última cena, yendo a buscar leña, buscando a su hijo, preparando con un poco de harina y un poco de aceite que tiene una pequeña torta. Pero el profeta le dice: hacé todo tal cual lo ibas a hacer, pero solo separá un poco de pan para que yo coma. Y con lo que te sobra, come vos. Esa es la ecuación. Fíjate que primero dámelo a mí, le dice. Esto es una tipología de lo que es el diezmo. A Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios, no lo toques, dáselo a Dios. Y el resto, administralo vos. Y siempre te va a sobrar. Es interesante porque después le dice:
Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, obedeció. Lo que nos cuesta a los seres humanos, obedecer. Si ella hubiese pensado naturalmente, hubiese dicho, no, mirá, perdóname, que te alimente tu Dios, yo voy a por lo menos comer bien el último bocado con mi hijo y después me voy a morir tranquila, pero con la panza llena. Entonces, anda que te alimente tu Dios. Si ella hubiese hablado naturalmente, hubiese dicho eso, pero ella decidió obedecer. Vos sabés que nosotros al principio en Dios, querés crecer en fe, aprende a obedecer. ¿Querés aprender a amar a Dios? Aprende a obedecer. Y aprende a obedecer lo que Dios habla en el lugar donde vos te congregas. Aprende a obedecer lo que Dios habla. Yo digo, me encanta que escuchen todas las prédicas de YouTube, escuchen todo lo que quieran. Disfruten, coman de otros manjares, porque hay tremendos predicadores. Los que quieran, escuchen todo, aprovechen. Pero cuando oís lo que te habla los pastores en tu iglesia, a eso obedecerlo, porque eso tiene que ver con lo que Dios te está hablando en el ahora de donde vos estás plantada o plantado. Esa palabra tiene un aditamento especial. ¿Por qué? Porque lo demás es como comer en casas de invitados, es como ir a comer a otras casas y las disfrutás y las comés y te alimenta y te hace bien. Pero cuando vos aprendés a obedecer lo que Dios habla en tu casa, eso trae mucha bendición. No solamente crecimiento, el otro trae crecimiento y bendito crecimiento, pero esto trae bendición, crecimiento y expansión. Porque cuando sos fiel en lo poco, donde vos tenés tus pies, donde estás plantado, como el justo, vas a florecer. Porque vos estás siendo fiel en tu casa. Es como si yo pudiera hacer todo bien en la iglesia, acá soy un desastre. No voy a ser visto por Dios. O como si Ando cantara, todo lindo, todo, y después no puede obedecer una sola cosa que le dice su padre o su madre. Y sí, mueve los ángeles, pero acá no mueve un pelo. No. Entonces, qué bueno que es cuando lo poco trae la fidelidad para que venga lo mucho. Entonces, qué importante que es ser fiel donde Dios te puso. Por ejemplo, una premisa que tengo es, pastor, me viene a decir, pastor, ¿sabe qué? Me invitaron a una iglesia, una amiga, porque una vez vino y yo que no hay ningún problema. Le digo, ¿tenés algo que hacer en la iglesia? ¿Tenés un servicio? ¿Tenés que estar manos extendidas? No, justo ese día no hay ninguna actividad. Anda tranquila. Ahora, si te invita y se superpone, primero tu casa y después a donde te invita. Porque primero tenemos que ser fiel donde Dios nos puso. Por algo habla que somos plantados. Todos esos son principios espirituales que hoy más que nunca nos necesitamos afirmar. ¿Por qué? Porque hoy estamos en tiempo donde la fe es probada y vos tenés las raíces bien cimentadas. Te puedo asegurar que las inclemencias del tiempo, los vientos, la lluvia, los ríos van a venir, van a dar con ímpetu, pero vos no te vas a venir. Esa palmera que tenemos acá la hemos visto doblarse en tormentas, en tremendo el ruido que hace, bla, 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 bla. Se golpean entre sí las ramas, pero no se mueve y permanece. ¿Por qué? Porque está bien cimentado. Los justos florecerán como palmeras. Entonces, ahí termina esta parte y dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Dice, siempre había suficiente harina, siempre había suficiente, y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. El Señor está hablando, yo simplemente estoy pasándote esta palabra en fe porque lo experimento, porque lo vivo,
Lo vivo en mi casa, lo vivimos en los recursos, lo vivo en la congregación, lo veo en los ministerios, lo veo en los hermanos que son fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, lo veo en los recursos, lo veo. Entonces, como Dios quiere, si vos estás congregándote en Plátanos, no deberías pasar por situaciones de apremio, porque hay una unción que Dios derramó. Y si la estás pasando es porque no estás siendo obediente a la visión que Dios está marcando. Entonces, no estás, yo me gozo, Anto me da los listados de los hermanos que diezman, y yo veo cómo hay más hermanos que están diezmando, y están ofrendando, y yo veo que están prosperando. Nosotros empezamos con la panadería ahora, y vos sabés que en la panadería se hace todo y se vende todo. No damos abasto a entregar los pedidos. Por supuesto vamos creciendo paulatinamente, pero todo lo que se hace se vende, todo lo que se hace se vende, todo lo que se hace se vende. Entonces, ¿qué es eso? ¿Que el pastor es buen vendedor o que no? No, eso es la unción de bendición y de prosperidad y de abundancia que hay. Y por eso me encanta la palabra en Malaquías, porque lo dice muy claro, ¿no? Dice, van a ser benditos. Qué hermoso que es la posibilidad de poder ayudar y dar. La palabra de Dios, en un principio que ya lo leí, dice, si ayudas al pobre, le prestas a Dios, y Él te lo pagará. Constantemente lo que nosotros estamos ofrendando, Él nos lo está pagando. Y yo veo eso y me asombra. Por eso te lo comparto. Yo tengo paz. Yo te lo suelto con fe. Yo sé que esta palabra va a hacer mella en tu corazón. Y si obedeces la palabra vas a ver la fidelidad de Dios. Ya para terminar, te voy a decir algo muy interesante. No te olvides que esto es mayordomía cristiana. Un poquito tiene que ver con eso, ¿no? Hay algo, ¿podés venir, Anto? Vamos a cantar Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Quería cantar Dios de pactos también, no le dije a Anto. Tenemos un Dios de pactos. Dios hace pacto con nosotros. Entonces es hermosa esa alabanza, ya la vamos a cantar alguna vez. Pero te aliento. Recuerdo que hace muchos años, un pastor que ya partió con el Señor, él siempre decía... era otro, no era aquel que decía que la robustez espiritual de una congregación se mide por cómo están sus finanzas, ¿no? Sino que él decía, era un pastor que, muy querido, es más, la primera vez que llegué a la iglesia estaba predicando él, y estaba predicando del buen samaritano, ese hombre que amó a su prójimo y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y pagó a cuenta para que lo atendieran. Los demás pasaron de largo y él lo hizo. Me acuerdo, fue la palabra preciosa, me quedó marcada. Y él siempre decía, nosotros teníamos que haber predicado más sobre los diezmos, sobre las ofrendas, porque cuando nosotros predicamos sobre los diezmos y las ofrendas y los hermanos lo toman, esto trae prosperidad. Y él siempre decía, yo tengo una deuda pendiente, como si yo tenía que haber predicado más. Y yo me acuerdo mucho de lo que él decía. Por eso yo soy tan hinchón con esto. Soy tan hinchón porque en la medida que vos le creas a Dios, en la medida que vos te desafíes en Dios, en la medida que vos pruebes a Dios, Dios te va a traer grande bendición. Y lo veo. Muchas congregaciones se asombran de una iglesia tan pequeñita como la de Plátanos, administra tantos recursos. Siendo tan poquitos, tenemos tanta provisión de lo alto. Por eso te aliento, no lo tomes como, este pastor justo ahora, cuanto más tenemos. Mirá, no busquemos subsidios. Hay una mentalidad de subsidio en Argentina. Todo tiene que ser subsidiado. Nosotros no estamos subsidiados por nadie. Nosotros tenemos vía, cielo, provisión de lo alto, porque nos movemos con principios escriturales. Sacá mentalidad de subsidio, sacá mentalidad de provisión sin trabajo, metete a creerle a Dios y mete toda tu fe en eso. Y sembrá abundantemente y vas a cosechar abundantemente. Medida buena, remecida y apretada. Y te vas a asombrar de ver la fidelidad de Dios. Bueno, si no está, no importa, no la tenía preparada. Hermanos, vamos a orar. Ustedes saben que somos una iglesia de oración.
una iglesia que busca meterse en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos. Sé que es una palabra incómoda muchas veces, pero es una palabra que vos querés traer porque querés romper estructuras mentales, emocionales, y querés romper con paradigmas del mundo para entrar a vivir lo sobrenatural de Dios. Bendigo a mis hermanos, bendigo la congregación de Plátanos, bendigo, Señor, la fe que tienen, bendigo, Señor, cómo se llevan a desafíos, a ir a lo más de Dios. Señor, como vemos la provisión tuya que no falta, los recursos, la abundancia. Señor, me gozo en ver cuántos hermanos en este tiempo, Señor, están sembrando en ofrendas y están siendo obedientes a los diezmos, Señor, y veo tu mano de poder sobre ellos. Señor, sigue sorprendiéndonos. Señor, sigue, Señor, llevándonos a más. Sigue, Señor, en el nombre de Jesús, rompiendo nuestras estructuras. Y queremos ser como la viuda de Sarepta, que aún en medio de la situación más escasa, aún en medio de la situación más contraria, ella obedeció al profeta, ella obedeció a la palabra de Dios. Y no solamente que no murió, no solamente que no se durmió, sino que también administró riquezas, administró recursos y nunca faltó aceite de oliva de primera calidad en su tinaja y nunca faltó harina, Señor, en sus depósitos, sino que tuvo abundancia, administró abundancia, fue como ese justo que floreció como la palmera. Señor, yo bendigo la congregación de Plátanos, suelto una bendición de prosperidad, suelto una bendición de abundancia, suelto una bendición de poder, suelto una bendición, Señor, donde la ventana de los cielos se abren y tú derramas bendición hasta que sobreabunde. Y aún declaro en el nombre de Jesús, Señor, que no vamos a tener lugar para guardar las cosas de la cantidad de abundancia que vas a traer, Señor, a los comedores, Señor, aún también a los recursos de lo que es el ropero comunitario, Señor, aún también en camas, en colchones, en frazadas, Señor, en tantas cosas, en estufas que tú vas a traer para que nosotros sigamos dando a diestra y a siniestra, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que no solamente escuchan tu palabra, que no son solamente oidores, sino que quieren ser hacedores de ella para seguir caminando bajo cielos abiertos. Gracias, Padre, te doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Les bendigo, iglesia. Nos vemos el domingo en la gracia de Dios. Paz.